Listo. Listo. Oiga, pues bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy es 14 de marzo del 2024 y mi nombre es Benjamín Olivares Roy. Estoy buscando generar espacios mensualmente para transmitir una serie de conceptos y de ideas que pueden mucho ayudar al desempeño personal y al desempeño dentro de la organización. Y lo que hoy vamos a ver, como les digo, muchas ocasiones tiene uso en dos ámbitos, en el ámbito personal y en el ámbito organizacional. El tema de hoy es muy interesante porque ¿quién no tiene conflictos? ¿Quién no genera o ha generado conflictos con otras gentes que le han causado toda una serie de situaciones, a veces de inconveniencia o de tensión, y seguramente ha provocado hasta daños en la salud? Y entonces yo me pregunto si las herramientas que hoy doy pudiera, si haberlas tenido hace varios años, pudiera yo haber cambiado el rumbo de algunas cosas. Y estoy seguro que sí. O sea, lástima, llegué tarde al conocimiento, pero después de haber estudiado muchas cosas en este sentido, me permito crear este espacio para transmitirle esta experiencia desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista personal. Y en el punto de vista organizacional, pues he transitado por diferentes empresas, ¿sí? O algunas que he creado y otras en las cuales he trabajado, ¿sí? Desde 1975, ya hace algunos años, y, y he tenido algunos temas que estaba hasta a punto de contarles alguna historia al respecto de conflictos interesantes, ¿sí? Sin embargo, no, en otro momento, cuando sea el tema de negociación, voy a hablar de algunas historias interesantes de esto. Y que la verdad es que dan buena pauta a reflexión. Por lo pronto, pues me voy a permitir compartir la pantalla, la presentación, y empezamos a ver lo que les preparé a ustedes. Debe de estar viéndose ya la presentación. Sí. Entonces, le puse un nombre que es cómo negociar con empleados conflictivos. Y al respecto, escribí un artículo hace varios meses que se llama Hay maderas que no agarran el barniz. Y con mucho gusto se los voy a mandar a toda la gente que está presente, ¿sí? Porque me parece interesante la reflexión. Aunque en este sentido, la reflexión que hoy hago tiene herramientas diferentes a las que ustedes van a leer en ese artículo. Miren, quiero empezar con un par de historias que nos hacen reflexionar respecto de ciertos conflictos y el poder de influencia que podemos tener sobre las personas. Y en el año 1446 o de 1446, 1200 antes de Cristo, ¿qué pasó? Van a decir, no, pues, yo qué voy a saber, ¿no? Bueno, seguramente todo el mundo ha hablado de Moisés, ¿sí? Y recuerda quién es Moisés en la Biblia. Bueno, en aquel entonces, ¿sí? Sucedió algo muy interesante. Lo considero como un evento donde un líder convence con pocos argumentos o argumentos poco racionales a una multitud de gentes. Y esa multitud de gentes lo que les convenció es de salir de Egipto y ser esclavos y buscar la tierra prometida. O sea, la tierra prometida que a final de cuentas no sabían ni dónde era, tenían que atravesar el desierto, ¿sí? Tenían que dejar lo que estaban haciendo y finalmente, pues ustedes se imaginarán que con todos los riesgos que equivale salir al desierto y no saber a dónde voy. Entonces, se darán cuenta que era un argumento poco racional. Sin embargo, pues la cantidad de gente que siguió a Moisés
de acuerdo al Nuevo Testamento, digo, al Antiguo Testamento, sí, pues eran algunos. Sí, el libro de los números dicen que eran 603.550. Y el libro del Éxodo dice que eran 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Bueno, una cantidad razonable, ¿sí? Y ya se imaginarán simplemente atravesar el desierto y tener agua para 600.000 personas y tener alimento para 600.000 personas. Finalmente, el tema no es ese, sino el tema es el siguiente. O sea, estos argumentos que exhibió Moisés, ¿qué cumplían? ¿Cuáles eran o qué poder tuvo esto para poderlos mover? Eso es una capacidad de influencia y muy importante. Y por supuesto, esta capacidad de influencia tiene que ver de cómo abordamos las circunstancias y los conflictos. Ahora les voy a presentar otra circunstancia. Es una historia que sucedió en 1978 y cambió a la aviación mundial. Es poco conocida. Este, y esta circunstancia sucedió en Estados Unidos con un piloto, ¿sí? que, que era muy mal encarado, muy enojón, como algunos jefes que alguna vez han tenido ustedes, sí, yo he tenido también, o hemos sido nosotros ese tipo de personalidad. Y en aquel entonces, esta persona, la cual piloteaba un avión, el avión tuvo problemas con el tren de aterrizaje y McBroom, pues como era tan enojón, la tripulación no le quiso decir nada y empezaron a generar toda una serie de estrategias para poder aterrizar, ¿no? Sin embargo, no lo pudieron solucionar hasta que el nivel de combustible del avión se iba acabando y llegó a cero. Y ya se imaginarán que entonces lo que sucedió un desastre que marcó a la aviación, ¿sí? Y murieron 10 personas. Y esta es la foto original del avión, ¿sí? De ese accidente. ¿Y todo a qué se debía? A un líder, ¿sí? Que tenía atemorizados a una serie de personas, a su tripulación, a sus colaboradores. Bueno, nos topamos cuando hay conflictos, nos topamos, voy a hablar de los líderes, nos topamos con muchas ocasiones con un alto narcisismo, ¿sí? Que llega a ser egocentrismo y lo único que quieren es que se haga su sagrada voluntad y sus deseos. Pero hay un nivel más allá, o sea, y esto le llaman la triada oscura. ¿Y por qué oscura? Porque se da frecuentemente, pero nadie habla de esto en las organizaciones. Y seguramente a ustedes, ahorita que lo pueden recordar, estarán asociando a algún personaje de su historia personal en este papel. Después de esto, sigue otro nivel superior que es el maquiavelismo. O sea, hay gente que es maquiavélica, una manipulación, ¿sí? Utilizando el poder para tomar más poder y pasando sobre la gente que sea. Y o sea, como dicen por ahí, maquiavelando situaciones para poder generar mayor poder o lograr sus deseos. Y todavía tenemos otro nivel superior que ya es un psicópata. Y cuando empezamos con los psicópatas, ¿qué sucede? Pues aquí el psicópata no le importa absolutamente nada, no tiene remordimiento de lo que va a hacer, ¿sí? No tiene afecto por nadie y no se compromete con nadie, solamente, ¿sí? Seduce a las gentes y las manipula para utilizarle a sus propósitos personales. Y entonces causa altísimos daños para toda la gente que lo rodea. Eso puede ser, pues, en diferentes ámbitos, tanto organizacional como personal. Y nos encontramos más que frecuentemente este tipo de personalidades. Y estas gentes tienen la incapacidad de conectar con los demás. Bueno, conectan o se desconectan de los demás. Ahora, cuando hablamos de conflictos y problemas, yo quiero que te plantees qué es para ti un conflicto. O sea,
¿Cómo te das cuenta que es un conflicto? ¿Qué hace que sea un conflicto? Y te voy a retar a que pienses que a lo mejor lo que tú estás pensando en conflicto no es conflicto. O sea, no es un problema. Es una circunstancia que hay que resolver. Ahora, ¿qué diálogo interior tiene respecto del conflicto para pensar que es conflicto? ¿Qué mensaje estás generando para ti y para los demás? En tanto tu diálogo interior como tu diálogo exterior. Y entonces esta parte cobra especial relevancia porque lo que llamamos conflicto, en realidad eso es un proceso de diferentes relaciones, que, de relaciones que no empatamos en lo que pensamos. Es inevitable tener. Lo que pasa que cuando pensamos en conflicto, pensamos a un nivel a veces hasta de agresión. No, el conflicto simplemente es una diferencia de opiniones, ¿sí? Donde alguien percibe una cosa diferente a la otra, ¿sí? En oposición, como dice ahí, de metas, valores o alguna otra cosa, ¿sí? O piensa que vamos a interferir o alguien va a interferir en los logros que uno quiere. Y entonces, al no lograr esto, al tener interferencia, lo consideramos como conflicto. Ahora te reto a que empieces a ver cómo abordas el conflicto. Hay 4 maneras de abordarlo, de acuerdo a los estudiosos, y en función de los intereses tuyos o los intereses de los demás. Claro, la evitación es cuando no cuidas tus intereses ni el interés de los demás y evitas el problema o evitas el conflicto. Eso no quiere decir que se solucione o no quiere decir que la circunstancia le estés atendiendo. Y así podemos ir viendo que en estos 4 niveles tú te podrás, de acuerdo a cada uno de los conflictos, situaciones que hayas tenido o puedas estar viviendo, podrás identificar cuál de ellas estás teniendo básicamente una posición. La posición de dominación es cuando, sobre todo, solamente tienes los intereses propios como referente y tendría mucho que ver tal vez con las patologías o las alteraciones de conducta de la triada oscura que te mencioné. Después viene el servilismo y eso es cuando el interés es de los demás lo pones por encima del tuyo y no te importa, entonces tienes una falta de asertividad profunda, o sea, no te hace respetar lo que tú estás pensando. Y la integración es cuando ya hay un tema más importante y te interesan los demás, pero también el interés propio. Y el nivel mayor es cuando llegas al nivel de compromiso, donde hay un equilibrio de ambos intereses, ¿no? ¿Qué sucede con este proceso? Pues este proceso tiene muchos ejemplos que te voy a poner uno de ellos. Fíjate que se hizo un experimento y este experimento resultó que unos jefes daban retroalimentación con señales emocionales positivas, gestos, ¿sí? Manejo de la voz, etcétera, de manera positiva, pero el feedback era negativo. Y después había un feedback positivo, pero con señales emocionales negativas, mal encarados, un tono de voz agresivo, los ademanes y la posición corporal a lo mejor representaba agresividad. Y la pregunta es, ¿quién se sintió mejor? ¿Qué tuvo más impacto en los colaboradores? Y este feedback contradictorio nos habla mucho porque el resultado fue muy interesante. La gente que se sintió mejor o menos agredida, ¿sí? Fue el del feedback negativo, pero expresado en forma agradable. Esto significa mucho porque entonces, ¿qué tendrías que hacer para generar esto? O sea,
¿De qué forma estás generando las conversaciones o la solución de conflictos o el feedback, ¿sí?, a tus colaboradores? La manera en que entregas los mensajes y tus conversaciones resulta en un impacto fundamental hacia los demás. Por lo tanto, entonces, uno de los aprendizajes primeros que ya tenemos que tener es que ante lo que podemos llamar conflicto o una circunstancia a resolver, de acuerdo a nuestro juicio, porque para otro tal vez no sea conflicto y dirá que es una babosada, en realidad tendríamos que tener una forma agradable de atenderlo. Y te voy a hablar de algunas cosas más. Y aquí que ves, seguramente, si identificas, estás viendo una serie de reacciones emocionales de respuesta inmediata, ¿sí? Como si fuera imitación. Básicamente, si ves a los tres hombres de la derecha, ¿sí?, o el papá, la mamá y el hijito, en realidad parecería que están respondiendo de manera idéntica a lo que alguno de ellos inició de forma de espejo. Bueno, pues esto nos dice una cosa muy importante. De acuerdo no son tan recientes los descubrimientos, ya tienen bastantes años, pero hoy día sabemos que la biología manda en muchas de las cosas que hacemos. ¿Qué significa esto? Que tenemos neuronas, ¿sí?, en nuestro sistema nervioso que le generan una atención de emocional de reflejo al comportamiento de la otra persona. O sea, reaccionamos de la misma forma que, que la gente nos manda el mensaje. O sea, nos comportamos como espejo o la gente se comporta como espejo de nosotros. Romper esto es bien importante y darnos cuenta de esto es bien importante, porque cuando hay un conflicto y alguien tiene una manera muy agresiva de generar su conversación o el feedback o el reclamo, a veces nos enganchamos y por estas neuronas espejo reaccionamos de forma similar, pero también en lo positivo podemos reaccionar de forma similar. Entonces, tenemos que estar al tanto que la biología muchas veces nos manda. ¿Qué sucede? Que, que hay claros ejemplos de líderes que hacen reír, ¿sí?, a sus subordinados y provocan estos líderes un mejor desempeño. Y hay datos específicos y estudios específicos al respecto. Por lo tanto, entonces, el humor o las emociones que puedas manejar y los gestos, las expresiones no verbales, aunque tus palabras sean muy duras, pueden cambiar el entorno y por lo tanto cuando vas a abordar un conflicto, lo que tú consideras un conflicto, pues lo puedes abordar de manera diferente, ¿sí?, con unos gestos, con mayor empatía al respecto. Ahora, esto que te estoy hablando se le llama inteligencia social, de cómo vincular y generar relaciones sanas y productivas. Y tiene un simple objetivo, o sea, equilibrar la convivencia y lograr mejores cosas entre nosotros. Por lo tanto, la pregunta que viene aquí a relación, y es un fenómeno muy estudiado después de la inteligencia emocional, vino la inteligencia social, el impacto de la inteligencia social, y aquí te presento 4 diferentes estudios de diferentes años, donde el impacto de la inteligencia social se puede ver de manera muy clara, ¿sí? Aquí por ejemplo, me parece el de 2016, de 200 graduados universitarios, se hizo durante 10 años. Y entonces la gente que presentaba mayor inteligencia social había tenido más éxito, ¿sí?, más ingresos, mejores ascensos, o sea, había logrado más cosas que las gentes que no tenían inteligencia social.
Ahora, en 2020, una organización que se llama Future Skills, de manera precisa hizo un estudio sobre las competencias que se consideran necesarias para abordar la siguiente década. Y una de ellas fue empleados socialmente inteligentes. Y ojo, porque esto nos diferencia de manera fundamental con la inteligencia artificial y nos diferencia de manera fundamental con los robots. No pueden llegar a tener inteligencia social porque es un proceso muy complicado. Ahorita lo voy a tratar de expresar. Ahora te reto a que me digas, o bueno, que no me digas, te autoevalúes en estos 6 preguntas que te hago. ¿Eres sensible a las necesidades de los demás? ¿Escuchas atentamente y piensas en cómo se sienten los demás? ¿Aprecias la cultura y valores del grupo, de la organización y lo expresas? ¿Convences a los demás fomentando su participación en discusiones y apelando a sus intereses? ¿A tus colaboradores les articulas una visión atractiva? O sea, construyes un espíritu de grupo, de equipo, y lo fomentas en un tono emocional positivo. O sea, solicitas a los demás que aporten a tu equipo. Bueno, cada una de estas preguntas, y por supuesto que el diagnóstico va para más, y hay más preguntas, tiene que ver, la primera tiene que ver con empatía, y estas serían algunas de las variables que la gente socialmente inteligente considera. Con sintonización, ¿qué tal te sintonizas con el otro? O sea, ¿cómo te modulas con el otro? Hay conciencia organizacional, conciencia social, ¿sí? O sea, ¿qué tanto tienes la capacidad y la intención de influir? ¿Eres inspirador en lo que haces? ¿Fomentas el trabajo en equipo? Y un líder socialmente inteligente tendría que estar hablando de estos temas o tendría que estar abordando estas cosas. Ahora, ¿cómo sabes si no tienes este, suficiente inteligencia social? Pues muy fácil, ¿sí? El impacto es que causas fatiga emocional y tus colaboradores presentan mayor insatisfacción. O sea, las necesidades de cuidado de ellos no están satisfechas. O sea, no, el cuidado de los demás no es tu tema. Y la gente se cansa más. Entre 3 o 4 veces más alto estos temas, ¿sí? Cuando no tienes inteligencia social. Ahora, dijimos que la biología manda. Bueno, cuando no tienes inteligencia social, eres un líder provocador de estrés y provocas dos cosas, ¿eh? Con el estrés, tanto la generación de adrenalina como de cortisol. Y por supuesto que el cortisol va generado, ¿sí? Con una respuesta ante el miedo de perder tu trabajo, miedo de no poder, miedo de no dar el ancho, miedo de que te regañen, miedo de quedar mal con los demás, perdón. Y después la adrenalina, pues te pone en un estado de huida, los órganos empiezan a recibir más sangre, la frecuencia cardíaca y la presión aumentan con tal de tener una respuesta de violencia o de huida. Ahora, esto no es interesante solamente por esto, sino que estos líderes, al generar estrés, hay una respuesta inmediata que a pocas veces nos damos cuenta y que te interfiere cognitivamente. Vamos, en una palabra, nos interfiere en la forma de pensar. No pensamos claramente. Por lo tanto, cuando estás estresado, no ves claras las cosas. O sea, hay una interferencia para tus procesos normales de pensamiento. Y eso afecta
en la toma de decisiones. Por lo tanto, una toma de decisiones con estrés a una sin estrés normalmente tiene problemas fundamentales. Y esto, pues, son las cuestiones que vienen, que tú ya sabes, ¿no? O sea, todo el impacto que viene, tanto de depresión, insomnio y enfermedades colaterales. Ahora, las interpretaciones que haces, y aquí viene cómo una herramienta te podría servir para empezar a generar unas interpretaciones diferentes, lo que llamas conflicto, ¿sí? Y vamos a suponer que ese conflicto te causa enojo y después impotencia o decepción, dolor, inseguridad, ¿sí? Y el iceberg del enojo, ¿sí? Al final de cuentas llega a la tristeza, ¿sí? A la depresión. Pero todo esto, ¿cómo es que llegas a ello en un conflicto? Pues es la interpretación que le das a lo que sucedió. Los hechos son neutros. Los hechos son neutros. Tú les asignas una interpretación. Esa interpretación va de acuerdo a tus expectativas, si interfieren o no con lo que piensas. Ahora, primera herramienta, corporalidad emocional, lenguaje, tienes que empezar a revisarla. Y cuando empiezas a revisar esto, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo está comportando tu cuerpo? ¿Qué tipo de lenguaje o diálogo interior estás teniendo? ¿O qué tipo de lenguaje y diálogo exterior tienes? ¿Sí? ¿Qué tipo de emoción te abarca o te llena? ¿O qué tipo de sentimientos estás? Y por supuesto, tienes que revisar al otro. O sea, el otro cómo está, qué emoción tiene, cómo está su corporalidad, cómo están sus emociones, qué lenguaje utiliza, qué palabras utiliza, qué significa esto. Esto ya hace que entres en un proceso de entrar en conciencia y hace que el conflicto se reduzca de manera drástica. Ahora, la toma de decisiones sobre nuestros comportamientos, te pongo dos ejemplos, del señor racional y de don Maduro emocional. Y el señor racional siempre cree que es muy profesional, que toma decisiones bien analizadas, ¿sí? Que va por los resultados, que las personas tienen que trabajar y no las tengo que considerar más que en el sentido de los resultados que dan. O don Maduro emocional, que toma decisiones sabiendo que las emociones están en ellas. O sea, cualquier decisión que tomamos tiene un alto contenido de un análisis que no hacemos patente, no. Ese análisis está respaldado por procesos inconscientes que no logramos ver. Y por lo tanto, entonces, este análisis tan interesante nos lleva a que ya la toma de decisiones y sobre todo la toma de decisiones de compra que se ha analizado de manera muy especial, ¿sí? El 95% de nuestras decisiones de compra se producen en el inconsciente, o sea, las decisiones que tomamos están grabadas por un componente de inconsciencia, porque el pensamiento consciente, como lo dice ahí en la parte superior, dice que, que el pensamiento consciente tiene un límite, es franqueable, o sea, es muy fácil de acotar, porque no podemos manejar muchos datos. Sin embargo, nuestro procesamiento de datos profundo entre el inconsciente genera toda una serie de millones de datos que tenemos, que muchas veces ni siquiera estamos conscientes, y que nos da la intuición y la emoción y los sentimientos para llegar a una decisión diferente. No hay una lógica clara, pero sí existe un procesamiento de millones de informaciones que no lo somos. Por eso, estas decisiones de compra se hacen así. Y no es por el sentimiento o cariño que le tengas a algo que vas a comprar. Ahora, ¿por dónde puedes empezar para atender el conflicto y la toma de decisiones respecto al conflicto? Pues puedes empezar por todo esto, pero te lo voy a facilitar. Todas estas 13 temas que aquí ves, ¿sí? Que serían algunas cuestiones que tendrías que
hacer respecto de ti y respecto del otro, te lo voy a simplificar. Y te voy a poner tres puntos fundamentales. Para esto de conversar, ¿sí? Tendríamos que ver qué es lo importante, qué hay que cuidar, generar una conversación libre de juicio antes de empezar a hablar con la otra persona. No pienses que lo que te va a decir ya lo sabes, o que es más de lo mismo, o que te va a pedir algo, o que por su calificación ser gerente, o ser director, o ser un agente que hace el aseo, ya lo condiciones a algo. Libérate de esos juicios, suspende el juicio, aprovecha y escucha. Por lo tanto, indagar, escuchar y observar se vuelve la principal virtud para poder avanzar en esta cuestión del conflicto. Indaga, escucha, observa. ¿Y qué vas a indagar, escuchar, observar? Los hechos, no los juicios sobre los hechos, las emociones que están apareciendo, ¿sí? Que pueden ser desde peligros y miedos, las expectativas que la otra gente tiene, las propuestas que tiene. Tienes que indagar las propuestas, en qué estaría alguien dispuesto a comprometerse y tratar de indagar los acuerdos y observar a la otra persona. Ahora, cuando hablamos de conversaciones, esto es bien importante entender que es una conversación, porque la conversación, a final de cuentas, es reunirse para dar vuelta o cambiar algo. Y cuando tú te reúnes a conversar, lo que muchas gentes llaman comunicarse, están haciendo esto. Por lo tanto, entonces los problemas de comunicación son problemas de saber conversar para que la gente pueda acordar cosas en función de poder transmitir claramente y poder entender lo que el otro quiere. Ahora, hay muchas actitudes de refuerzo y no verbales que, como lo dije en un estudio, pueden reafirmar lo que estás haciendo. Y esta reafirmación es inconsciente. Estás proyectando al comunicarte no solamente lo que dices, sino cómo lo dices, en el momento que lo dices, en el tono que lo dices, los gestos que estás desarrollando para decirlo. Es más, la transmisión de la energía que estás mandando, ¿sí? Al poderlo decir. Lo dices con odio, con resentimiento, con amor, con cariño, con rencor, con comprensión, con paz, con serenidad. ¿Desde dónde estás diciendo? Porque es lo que estás proyectando. Por lo tanto, entonces, en, cuando queremos empezar a aliviar el conflicto, tenemos que empezar a una retrospectiva personal. Regreso a comentar el CEL, corporeal, emocional, lenguaje. No, y lo necesito revisar. Ahora, está la manera de empatizar, y esa es una, eso es un resultado. Otro viene la indiferencia, y la otra respuesta, ya sé, ustedes se imaginarán cuál es, y es la de disasociarte, rechazar, alejarte de demás. Y esas son las tres acciones que tenemos ante cualquier circunstancia conversacional, ¿sí? Que si tú refuerzas verbal o no verbalmente esto, te va a ayudar a cualquiera de las tres posiciones que tú elijas. Bueno, viene la parte medular de la exposición. Por lo tanto, tienes que interiorizar al principio el compromiso, perdón, el conflicto. Interiorizarlo, el conflicto requiere dar un reconocimiento a la circunstancia, una revisión, tener la capacidad de responder, de reajustar lo que tengas y de identificar resultados. Eso lo tienes que interiorizar al principio. Ahora, tienes que diferenciar tres cosas: a la persona como tal, el problema y el proceso. Porque si lo confundes, sí, claro que están inmiscuidos, o sea, están entrelazados, pero la persona como tal tiene un valor importante. El problema lo tienes que diferenciar. La persona no es el problema, ella trae una circunstancia
que tú la identificas como problema y sobre el proceso que se está haciendo respecto de plantearte esto o que tú estás atendiendo y formas parte de este proceso, cómo lo estás atendiendo. Por lo tanto, las acciones que representan las soluciones al conflicto es, primero, diferenciar los intereses y sepáralos y céntrate en ellos, sepáralos de la posición y de todo lo demás, sepáralos de los intereses, de los sentimientos. Solamente busca intereses. ¿Cuáles son realmente los intereses que está buscando esta persona? Sepáralos de su posición. O sea, en realidad, la posición, atrás de la posición están los intereses. Propone opciones, siempre ten opciones y sobre todo ten un mínimo aceptable en un conflicto. O sea, ¿qué es lo mínimo que puedes aceptar como solución al conflicto? Te regalo este inventario de actitudes para que identifiques de manera más precisa, ¿sí? ¿Dónde están tus colaboradores? En esta escala. ¿Es apasionado? ¿Está comprometido? ¿Está conforme? Etcétera. ¿O realmente es un saboteador? Las actitudes te van a decir algo, pero ese algo te va a hacer llevarte a buscar hacer conversaciones con ellos. Y si identificas a cada uno de tus colaboradores con este juicio, ¿sí?, inicial, y después vas con ellos para buscar con estas herramientas que te doy, conversar con él y generar, influir en él, pues entonces podrás considerar lo que dijo Henry Ford alguna vez. Y esto me parece, entre otras cosas, una de las virtudes que tuvo Henry Ford, porque dejó algunas frases muy importantes. Y esta es una de ellas. Si existe algún secreto para el éxito, reside en la capacidad de descubrir el punto de vista de otra persona y ver las cosas desde su perspectiva, a la vez que desde la suya propia. Por lo tanto, entonces, el tema de conflicto tiene que ver cómo entiendes al otro y cómo entiendes tu posición respecto a la posición del otro, porque tú le das el calificativo de conflicto o no se lo das. Me gustaría escucharlos a ustedes, qué les ha dejado esta presentación. Me pasó unos cuantos minutos, ¿sí?